Bueno, vamos a continuar, hermanos, ahora, este, eh, recorriendo o sumergiéndonos en la experiencia y la vida de dos personajes más en esta clase. Así es que voy a compartir la pantalla. De Martín Lutero, ¿qué reacción les das? Quiero escuchar solamente a alguno de ustedes. Eh, ¿qué, ¿Qué es esa parte tan importante de... a ver, déjeme plantear la pregunta. ¿Qué tan importante es para el cristiano estar convencido de su salvación? Por gracia y no por obras. Miguel. Sí, bueno, pienso que en mi caso por lo menos es sumamente importante estar convencido, es estar seguro. Si yo tengo dudas, si estoy titubeando, no estoy convencido de mi fe, de mi salvación, entonces necesito mucho todavía, ¿no es cierto? Si bien es cierto que sigo necesitando, ¿no? Pero para mí es de vital importancia estar convencido, pero estar seguro dentro de los marcos de la palabra. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Están convencidos de que la frase una vez salvo, siempre salvo no corresponde a nuestra fe? ¿Están convencidos o no? Ricardo, ¿vos estás convencido? Mire, hermano, si usted me pone la palabra convencido, yo le puedo poner otra palabra, que es la palabra convertido. A ver, una cosa es estar convencido y la otra es estar convertido. Una cosa es saber qué es eso y otra cosa es llevarlo a la práctica. Como dice usted, si nosotros estamos convencidos pero no lo llevamos a la práctica, creo que es la respuesta a la pregunta que usted da recién. Ok, si no llevamos ok. esta salvación a la práctica, no nos sirve de nada estar convencidos si no lo llevamos a la práctica. Ok, entendí, Ricardo. Como fui con la pregunta de que están de acuerdo que la expresión una vez salvo, siempre salvo no corresponde a nuestra fe, y bueno, me planteaste que estar convencidos y convertidos, ya me desubiqué, pero es cierto lo que vos decís. O sea, muchos de nosotros podemos decir, sí, yo creo que soy salvo, pero finalmente sigo haciendo obras inconscientes para agradar a Dios, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, ¿están de acuerdo que la expresión una vez salvo, siempre salvo, no corresponde a nuestra fe? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están convencidos con ello? ¿Sí? Ok. Mario, ¿por qué sí? Sí, yo estoy de acuerdo. Gracias, Miguel. A ver, Él está buscando convencimiento, me parece. sí. Pastor Abraham, quisiera que un poquito que nos aclare o me aclare a mí, ¿no? Capaz que yo soy el duro que no entiendo. En cuanto a la que dice usted de la fe, ¿a qué se refiere cuando...? Porque se puede tomar de distintas formas, me parece, no sé. No sé, no lo entiendo en ese sentido. Hágala de vuelta la pregunta. Sí, no, si te referís a la pregunta que yo digo que una vez salvo, siempre salvo, no corresponde a nuestro credo, a nuestra forma de entender la salvación. Ajá. Sí, no, por eso no la alcanzo bien a entender. Yo creo que la salva. Dale, amigo, dale, métele. Yo creo que la salvación, pero es pura y exclusivamente por gracia de Dios, y lo que hago después de la salvación es señal de un ser agradecido a Dios por lo que ya recibió. Entonces vivo permanentemente glorificando a Dios y esos actos
no sé si ni me sirven para mantenerme en la salvación, o por ahí sí, pero digo nomás que en ese sentido de las obras nuestras son como trapos de inmundicia, no son nada delante de Dios, ¿no es cierto? Es solamente por agradecimiento, para demostrar que tengo esa salvación, no sé, o nada más, no sé si... Sí. Lo que vos dijiste, amigo, eso iba yo a decir como explicación y te agradezco que lo hayas hecho. A ver, ¿cuál es la expresión que hoy se maneja en muchos círculos evangélicos? Una vez salvo, es decir, ya el Señor me salvó. Yo soy salvo por Cristo. Entonces puedo hacer lo que quiera porque siempre soy salvo. Yo no puedo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Perder mi salvación por nada de lo que yo haga, ¿no? Entonces, es la expresión, una vez salvo, siempre salvo. Ya está, o sea, puedo hacer mi vida lo que yo quiera. Y eso, por eso digo, no corresponde a lo que nosotros creemos. Porque una vez salvo en Cristo, ¿no? Ahora nos corresponde una vida que evidencie obras de amor, que evidencie obras de justicia, de misericordia, de humildad y todo lo que ustedes gusten y manden, ¿no es cierto? Pero las obras no es el pago de nuestra salvación y no es para obtener nuestra salvación, es como resultado de nuestra salvación. Eso es por eso los quería llevar a esa reflexión, ¿no es cierto? No quiere decir que el hecho de que ahora no hagamos obras para ser salvos significa que nosotros no hagamos algo por Cristo. Claro que sí, claro que sí. Por gratitud, por lo que ustedes gusten y manden. Ahora nosotros damos frutos de evidencia de que esa salvación ya está en nuestras vidas. ¿Queda claro el concepto, hermanos? ¿Sí? Bueno. Voy a compartir ahora la pantalla. No sé si Ricardo tenías algo más que decir, amigo. Tienes la mano levantada. Creo que mi hermana está igual. Perdón, no quiero dejar a nadie sin decir su opinión. ¿O era lo que ya platicamos, Ricardo? Quedó levantada. Ahora ya la bajo. Dale. Buenísimo. Bueno, ahora vamos con otro personaje que es muy interesante también en esta cuestión, que es muy desconocido para nosotros, pero yo cuando tuve la oportunidad de leerlo, de investigarlo, me pareció sumamente interesante. Voy a compartir la pantalla y tenemos acá. Esa es con la pregunta con la que cerramos la anterior. Martín Lutero. Bueno, dejamos a Martín Lutero un rato. Y ahora vamos con Hans Denks. Hans Denks es un hombre, hermanos, que nace en 1495 y muere en 1527. Y Hans tenía una frase muy interesante, al igual que Martín Lutero dijo que lo más sacrosanto que existe en la iglesia es la gloria y la gracia de Dios, y que es lo que nosotros tenemos que preservar como personas salvas en Cristo, ¿no? Hans dijo algo igual de profundo, diríamos. Nadie puede conocer la verdad de Cristo a no ser que lo siga en la vida. Esto es muy importante, muy importante. Por eso decía que camino de espiritualidad es camino de renuncia. Camino de espiritualidad es camino de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos y de seguir a Cristo, ¿no? Y esto lo entendía muy bien Hans. Él dijo, nadie puede conocer la verdad de Cristo. Nadie. Es como en la lectura divina que hicimos hoy, ¿no es cierto? No podemos beber del agua de la vida sin rendirnos ante el señorío de Cristo. Y esto es lo que está diciendo Hans. Nadie puede conocer la verdad de Cristo a no ser que en vida lo siga. En vida. No en la muerte, sino en vida siga a Cristo.
Vamos a conocer un poco más de Hans antes de entrar a su cofre de joyas espirituales y terminar con una pregunta inspirados en la vida de este personaje. La Reforma Luterana no fue la única reforma religiosa del siglo XVI. Hubo otras reformas, entre ellas una que se le denominó la Reforma Radical. Esta reforma, la luterana, la de Lutero, se inicia en Alemania, pero la Reforma Radical se origina en Suiza, entre un grupo de pensadores jóvenes principalmente, que se opusieron a otro gran reformador. No tengo tiempo, hermano, para explicar ahora las grandes disputas que se dieron en la Reforma Protestante entre reformadores, pero se oponen a un gran reformador también que era Zwinglio. Y lo que ellos se opusieron es que Zwinglio se decía que habría que someterse a los magistrados, ¿no? Y que no habría que hacer una reforma radical de la iglesia. Entonces, esta reforma radical se opone a eso y dijo que sí, que tendrían que hacerle frente a los magistrados de la iglesia que en ese momento estaba existiendo, ¿no es cierto? Y habría que hacer reformas radicales. Radicalidad como la que pudiese igualarse a la de los padres del desierto. Para estos personajes, hermanos, de la reforma radical, la luterana no era suficiente, la reforma luterana no era suficiente, ni tampoco la que encabezaba Zwinglio. Los seguidores de este nuevo movimiento se bautizaban por inmersión, que parte de nuestra tradición evangélica como Iglesia de Dios viene de esta postura, ¿no es cierto? Los llamados anabaptistas, que era un movimiento donde se bautizaba por inmersión. Recordemos que la Reforma Protestante Luterana no tocó dentro de su reforma el bautismo de infantes. Ellos siguieron bautizando infantes y lo hacían por aspersión. Pero la Reforma Radical suiza va más allá, ¿no es cierto?, de estar en contra de las indulgencias papales y todo esto de lo cual Lutero estaba en contra, sino que también va y dice, no, tenemos nosotros que practicar el bautismo de Cristo, y entonces empiezan a proclamar una doctrina que se llama la doctrina de el bautismo por inmersión. Este movimiento se le conoció como los rebautizadores o los anabautistas o anabaptistas. Esta práctica, hermanos, dentro del mundo de la Reforma Protestante que se gestaba en Europa en aquellos años, fue severamente castigada por las demás iglesias. No estoy hablando de la católica romana, estoy hablando de las distintas iglesias que partieron de la Reforma Protestante, porque ellos seguían bautizando a los infantes por aspersión. Entonces los radicales dijeron, no, tenemos que bautizarnos por inmersión, y muchos de ellos, hermanos, anabaptistas, sufrieron la persecución y fueron muertos. Muchos de ellos fueron muertos por predicar la doctrina de la inmersión, del bautismo por inmersión en los creyentes. Y evidentemente estar en contra de la doctrina del bautismo de infantes. Hans Denk fue uno de los dirigentes de este movimiento radical. Era uno de los más preparados. Tenía grado en la Universidad de Ingolstadt y tenía estudios en latín, griego y hebreo. Al mismo tiempo que de los más polémicos reformadores que existían en aquel tiempo. Lo fue Hans Denk, pero defendió la doctrina de la inmersión y no el bautismo de infantes. Nació, hermanos, Hans en Habach, Alemania. Fue maestro de lenguas y rector de la escuela de San Sembaldo en Nuremberg. Contrajo matrimonio allí y debió salir ese mismo año después de enfrentar un juicio ante el gobierno de su localidad porque se le acusaba de hereje, ¿no? Era una herejía.
Poco tiempo después llegó a San Gallen, donde conoció a varios anabautistas y se identificó con todos ellos. Ya estando en Habsburgo, recibe el bautismo por inmersión por otro destacado dirigente anabautista, Baltasar Hubmaier, y en poco tiempo, cuentan los biógrafos, Denk alcanzó un lugar sobresaliente entre los anabautistas del sur de la Alemania. En 1526 llega a Estrasburgo y permanece junto a Ludwig Hasser, que era un anabautista suizo, escritor de temas controversiales acerca de las imágenes de adoración, la humanidad de Jesús y la unidad de Dios. Juntos, Hasser con Hans, tradujeron al alemán los libros de los profetas del Antiguo Testamento o Primer Testamento. Hans regresa a Basilea, Suiza, ciudad donde muere un 27 de noviembre de 1527 al ser contagiado de la peste bubónica que azotaba Europa en aquellos años. Este personaje, hermanos, es un personaje sumamente apasionado, sumamente comprometido con la causa de la Reforma y un gran defensor principalmente de esta doctrina de el bautismo por inmersión. Saquemos joyas de su cofre espiritual, ¿ok? Y eso es lo que dijo Hans, y lo rescato y lo traigo a la clase para recuperar un poco el espíritu de este gran reformador radical anabautista. Él dijo, pero el medio es Cristo, a quien nadie puede reconocer bien a no ser que lo siga en vida. El medio es Cristo, él dijo. Y nadie lo puede seguir si no lo reconoce antes. Quien no lo reconoce, es decir, a Cristo, no lo tiene. No lo tiene. Y no puede llegar al Padre sin tener a Cristo. Pero quien lo reconozca y no atestigue eso con su conducta, ¿no?, será juzgado junto con otros pervertidos, sin tener en cuenta que antes ha sido llamado y aceptado en la comunidad del Evangelio, de lo cual uno no puede consolarse de otra manera por la negación de sí mismo. Si alguien reconoce que tiene a Cristo y no atestigua con su vida tener a Jesús, decía Hans, entonces será juzgado de la misma manera en su pensamiento con los demás pervertidos. Y me gusta mucho este concepto que Hans tenía de su vida en Cristo, ¿no? Me gusta mucho este concepto que él tiene. El medio es Cristo y nadie más que Cristo, ¿no? Pero para seguir a Cristo tenemos que reconocerlo en vida. Tenemos que seguirlo en vida y tenemos que dar testimonio. Y si no, decía él, vamos a ser juzgados de la misma manera que otros pervertidos. La palabra de Dios decía algo muy importante y de igual trascendencia que lo que Hans promulgó muchos años después. El Señor Jesús lo dijo. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, Jesús añadió, si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida por causa de mí, ese la encontrará. Nadie puede seguir si no lo reconoce antes, dijo Hans. Y Jesús dijo, el que entregue su vida por causa mía, ese encontrará la vida. ¿De qué le sirve, dice Jesús? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida?
¿O qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? El Hijo del Hombre ya está a punto de venir revestido de la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Cuando llegue, recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Les aseguro a ustedes que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar como Rey. El Señor Jesús ya había dicho, hermanos, que en el juicio, ¿no es cierto? El Señor recompensará a cada uno conforme a sus hechos, cómo vivimos a Cristo en nuestras vidas. A veces pienso, hermanos, y este es un concepto nuevo que no desarrollé en clase, pero que puede servirles a ustedes en sus charlas que tengan sobre espiritualidad, los cursos que ustedes ahora den de espiritualidad a su gente, a la iglesia, ¿no? Ahora ustedes tienen que hacer, primero me leen la revista digital y luego dan cursos de espiritualidad. Eh, Hay un concepto muy, muy interesante que me parece que estaría bueno a desarrollar incluso toda una clase al respecto, y es el hecho de que muchos vivimos la espiritualidad de nuestro presente sin tener conciencia del futuro, sin tener conciencia de la segunda venida de Jesús, sin tener conciencia del día del juicio, sin tener conciencia de que algún día los libros se abrirán, sin tener conciencia de que algún día seremos juzgados. A veces veo a muchos cristianos vivir sus vidas tan despreocupadas, ¿no? A veces pienso en la mía propia, ¿no? Y siento tan despreocupado de que a veces vivo mi vida espiritual o mi vida cristiana sin tener conciencia del futuro, de lo que representa el futuro, ¿no? De que la vida en Cristo no es esta vida solamente, es todo lo que nos espera después. Por eso Hans decía, seguir a Cristo es camino de renuncia. Conocer a Cristo es camino de seguimiento, ¿no? Y esto es muy valioso de Hans. Así es que agradecemos mucho esta joya espiritual que nos regala este personaje. Y con base en esto, hermanos, déjenme inspirar una pregunta, ¿no? ¿Qué significa para nosotros hoy seguir al Señor? Ya de suyo propio viene la pregunta de decir si Jesús es nuestro Señor, pero en el entendido de que Cristo sea nuestro Señor, que vivamos rendidos bajo el señorío de Cristo. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros seguirlo? ¿Qué ha significado para nosotros seguir al Señor? ¿A qué hemos renunciado? Ya hablé sobre la renuncia, ¿no? En la lectura divina, que viene inspirado en todo esto. ¿Qué ha significado seguir al Señor? ¿Qué he tenido que dejar? ¿Qué he tenido que abandonar? ¿Qué he tenido que sufrir? Ahora, lo que yo he tenido que sufrir por seguir al Señor ha sido en términos negativos antes de ser un sufrimiento que traiga gozo y bienaventuranza. Es decir, muchos de nosotros nos pasamos la vida lamentándonos por lo que hemos tenido que dejar con tal de seguir al Señor. Y pasamos la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser esa expresión? Pasamos la vida como diciendo, ay, mira, yo tuve que dejar esto de lado, tuve que abandonar lo otro y, ay, qué cosa. Y vamos por la vida con pesadumbre, ¿no? Con ese dejo de hastío, de dolor. Lo que hemos tenido que dejar para seguir al Señor nos ha metido en ese papel más de, de un dolor lastimero
o lo que hemos tenido que dejar para seguir al Señor ha dolido tanto, pero lo hemos convertido en un canto de victoria, en un canto de bienaventuranza, en un canto de loor, en un canto de esperanza. ¿Y qué es esta parte? Mire, tampoco tengo mucho tiempo, pero yo soy muy apasionado de la historia de la iglesia y sufrí mucho leyendo un libro de un gran autor que seguramente algún día se los voy a recomendar en alguna otra cátedra, que es justo L. González, que habla acerca de la historia de la iglesia. Muchas noches no dormí pensando en cómo los primeros cristianos, ¿no es cierto?, eran martirizados, y cómo todos ellos iban con gozo a la pira, ¿no? La pira era el lugar donde los quemaban vivos. Cómo iban con gozo, con alegría, cómo iban con canción, ¿no? Hoy, cómo hemos representado ese dolor, cómo lo hemos traducido en nuestro diario vivir, como un canto de victoria, como algo que nos llena de gozo y de decir, sí, me ha dolido un montón, he sufrido un montón, pero la gloria es para Cristo y soy feliz en Cristo. ¿Qué significa para nosotros seguir al Señor hoy? Interesante pregunta y reflexión muy profunda. Primero, ¿qué hemos tenido que dejar? Si hemos tenido que dejar algo que nos doliera, o tal vez no hemos dejado nada y seguimos navegando en la comodidad de la vida misma sin tener conciencia del futuro y que algún día seremos juzgados por nuestras obras. ¿O qué significa para nosotros el hecho de decir, he tenido que dejar muchas cosas, pero soy feliz y bendigo a Dios porque lo que he hecho es para su gloria y para su honra? Y si Cristo es honrado, mi vida le pertenece a Él, ¿no? Interesante pregunta y se las dejo ahí para que la reflexionemos. Voy a compartir otro personaje más, ¿no? Y es un personaje que nosotros hemos conocido mucho y que poco sabemos de él. Hablamos tanto de este pobre hombre, pero poco sabemos de él realmente. O sea, leemos tanto, defendemos tanto nuestra Biblia Reina Valera 60, pero poco sabemos quién fue Casiodoro de Reina. Bueno, Casiodoro de Reina, hermanos, nace en 1520 y muere en 1594. Y él dijo una frase muy interesante, así como dijo Martín Lutero, que lo más sacrosanto de la iglesia era la gloria y la gracia. Hans dijo que lo más valioso de conocer a Cristo es estar dispuesto a seguirlo en esta vida, a conocerlo en esta vida. Y Casiodoro de Reina nos va a regalar una frase maravillosa. Y él dice, ¿cómo guardará o el viejo o el mozo la palabra de Dios? ¿O cómo le será lumbre en sus caminos cuando no la conocen? Casiodoro de Reina defendía su espiritualidad basado en las Escrituras. Hermanos, es muy importante que desarrollemos el hábito de leer las Escrituras o todo lo que tenga que ver con las Escrituras. Dejemos de ser ignorantes de la palabra y convirtámonos en guardadores de ella, ¿no es cierto? Como dijo Casiodoro, ¿cómo va a guardar el viejo o el mozo, el joven o el viejo, el hombre o la mujer, la palabra de Dios si no la conocen? Obvio que no, hermanos, no la vamos a poder guardar. ¿Cómo va a alumbrar nuestro camino? ¿Cómo va a dar luz a nuestro camino? Y pues no va, no, por eso andamos dando tumbos por la vida todos, hermanos. Todos andamos dando tumbos por la vida, porque no conocemos la palabra. Y esto es una frase maravillosa de Casiodoro de Reina. Voy a poner la diapositiva y quisiera pedirle que alguien me ayude a leer esta diapositiva. Bueno, ya la voz no me da más.
Estoy tratando de hacer un esfuerzo, pero no quiero seguir así. Entonces, si alguien quiere leer, por favor, abra su micrófono y ayúdeme a leer esto, por favor. Dice así: Casiodoro fue un monje católico del convento de San Isidoro del Campo de Sevilla, España, por aquellos años mediados del siglo XVI, y por esos lugares había brotado un incipiente movimiento luterano simpatizante del protestantismo alemán. Casiodoro, junto con otros 11 monjes, se fugaron a Ginebra en 1557. Cuando llegaron, el protestantismo estaba en pleno furor, pero fueron no solo para beber de las fuentes de los reformadores, sino también para evaluar lo que vieron en Juan Calvino, 1509 y 1564. No les agradó, se les pareció a otra Roma. Casiodoro marcó distancias con Calvino y no permaneció mucho tiempo en aquella ciudad. Sí, el siguiente párrafo, Esme. Cuando Isabel, 1533 y 1603, ascendió al trono como reina de Inglaterra, se trasladó allá en compañía de 3 monjes, también fugitivos de su mismo convento: Francisco Farías, Juan de Molina y Cipriano de Valera. A los 2 años de estar en Ginebra fue nombrado pastor de una comunidad no católica integrada por españoles que vivían en Londres en ese mismo año. Redactó una confesión de fe que presentó para su consideración ante... perdón, es que la letra no me da. Está bien, Esme. Ante un grupo de dirigentes de la Iglesia francesa. Sí, perdón, gracias. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bien, entonces, es parte de la historia, hermanos, del personaje que nosotros encontramos en nuestras Biblias, llamado Casiodoro de Reina, derivado del monacato, del monasticismo, ¿no es cierto? Fue un monje católico, fue alguien que tiene que fugarse. Hay una película muy buena, hermanos. Voy a tratar de conseguírsela y la voy a subir a la plataforma. Les va a gustar mucho esa película, que tiene que ver con cómo Casiodoro de Reina empieza a redactar lo que sería la Biblia del Oso, que sería nuestra Biblia hoy, solo que antes se llamaba Biblia del Oso. Y bueno, Casiodoro de Reina es un hombre que anda prófugo, se acerca con Calvino, no le gusta lo que el gran reformador suizo estaba haciendo, se separa de él y empieza su propia tarea, y se acompaña de personajes como Farías, Juan de Molina y Cipriano de Valera, que él vendría a hacer la revisión del texto bíblico años después. ¿Alguien más podría ayudarme a leer esta diapositiva, por favor? Fue en la capital de Inglaterra donde comenzó la traducción de la Biblia en castellano. Era un proyecto que había iniciado antes en campaña de Antonio del Corro y Juan Pérez, ambos exmonjes. Este magno proyecto no lo pudo terminar en la fecha propuesta porque fue acusado y perseguido como hereje y homosexual. Huyó hacia Frankfurt, lugar donde pudo terminar su proyecto de traducción de la Biblia, que fue publicada en Basilea, Suiza, 1569. La primera publicación tuvo una tirada de 2.600 copias.
por su pasión por los estudios bíblicos y el trabajo pastoral, fueron sus vocaciones más queridas. En 1573 publicó 2 comentarios bíblicos sobre el cuarto evangelio y otro sobre un capítulo de Mateo. Se mantuvo como miembro de la Iglesia Reformada Francesa y amigo personal de renombrados líderes luteranos. En 1581 un grupo de colegas propuso como inspector eclesiástico u obispo de la Iglesia luterana en Amberes. Y bueno, ahí me falta una palabra, no la puedo ver. Pero, De Amberes, luterana en Amberes. Pero 3 años después, las tropas españolas ocuparon esta ciudad y dieron a los protestantes para dejarla. Casiodoro se fue hacia Frankfurt y organizó una iglesia luterana de habla francesa. Murió el 15 de marzo de 1594. Su esposa Ana vivió por 18 años más. Perdón, algunas palabritas me faltaron ahí. no, no hay problema, Esther. Muchas gracias. Le reagradezco que me haya apoyado Esme y usted a leer. Ya no me da más la voz. Gracias, gracias. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Y vemos a un hombre, ¿no?, que fue perseguido, que fue acusado por herejía y también por homosexualidad. Pero él no fue homosexual, ¿eh? Ojo, no, él fue acusado. Él después regresa al lugar donde él fue acusado por esta herejía para limpiar su nombre y logra que se limpie su nombre completamente. Pero Casiodoro de Reina es uno de los grandes traductores del texto bíblico, que hoy nosotros somos herederos de su pluma, ¿no? Somos herederos de toda esta trajín, diríamos, que tuvo Casiodoro, y que gracias a su traducción, hoy nosotros tenemos la gran apreciada traducción Reina Valera. Vamos a sacar una joya del cofre espiritual de Casiodoro de Reina. Y él dijo algo muy interesante, hermanos. Esto voy a leerlo yo. Porque el ignorar la escritura causa las herejías. Es cierto, hermanos, es cierto. Qué interesante es esto. Las grandes herejías, una herejía, hermanos, es cuando uno dice una cosa disparatada, cuando uno dice una cosa que va en contra del texto sagrado, ¿no? Y cuando uno ignora las escrituras, uno dice tanta barbaridad y uno hace muchas cosas que no son. Entonces él decía, porque el ignorar la escritura causa las herejías. Los que nunca leen la escritura sagrada ni saben qué cosa es, evidentemente, hermanos. Hablo del vulgo ignorante que se llama cristiano, los cuales, engañados de sus falsos profetas, creen, y así lo dicen, la Biblia ser un libro maldito y descomulgado, lleno de herejías y demás. Es decir, había un montón de gente en aquel tiempo en que vivía Casiodoro de Reina, que les decía que la Biblia era un libro maldito, que la Biblia era tal cosa, y ellos por ignorantes se lo creían, ¿no? Que mucho mayor daño causa la lección de la Sagrada Escritura en lengua vulgar que leer los libros de los filósofos paganos, y que por ello se prohíbe lo primero y no lo segundo. Es decir, que a veces se prefería más leer la literatura pagana de los filósofos principalmente griegos que la escritura en su propia lengua, en la lengua vernácula, en la lengua del pueblo, del vulgo, ¿no? Que es lo que mueve a Casiodoro de Reina a traducir la Biblia al castellano. Entonces, para él, hermanos, su gran impronta de espiritualidad está basado en las escrituras. Y él dice que todo aquel, hermanos, que ignora las escrituras va a causar herejías, va a causar divisiones, va a causar, ¿no es cierto?, postulados
que nada tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Y esto ya lo había dicho el salmista, ¿no? Lo importante que es la palabra. Tu palabra es antorcha de mis pasos, es la luz en mi sendero. Hice un juramento y lo mantengo, guardaré tus justos decretos. Señor, es intenso mi dolor, hazme vivir según tu promesa. Acepta, Señor, las plegarias de mi boca y enséñame tus decretos. Siempre estoy en peligro, pero no olvido tu ley. Pero no olvido tu ley. Entonces, la palabra de Dios es fundamental. Es importantísima, hermanos. Muchos hemos crecido en la iglesia, somos viejos en la iglesia. Y aún seguimos, hermanos, haciendo muchas herejías, aún seguimos creyendo muchas cosas que no están en las Escrituras y muchas cosas las seguimos desconociendo. Hoy recuperamos este gran postulado de Don Casiodoro de Reina. Y por lo tanto, termino la clase con esta pregunta, reflexionando esta pregunta, con base en lo vivido o experimentado por Casiodoro. ¿De qué manera pudiéramos crecer en el conocimiento de las Escrituras y en la práctica de sus enseñanzas? ¿De qué manera? ¿Qué podríamos comprometernos? ¿Qué tendríamos que hacer? Sé que cuando uno agarra la Biblia, uno lee un montón de palabras, de letras, ¿no? Pero es palabra de Dios. ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que pasar para que crezcamos en eso cada día más? ¿No es cierto? Y dejemos de inventar excusas. Que no tenemos tiempo, que no le entendemos, que no sé qué, que no sé cuándo, que tal. Un pastor mío a quien respeté profundamente y después fui compañero suyo en el ministerio, fuimos pastores, trabajamos a la par, muy grande él. Él me decía, Abraham, yo no sabía leer ni escribir. ¿Sabes dónde aprendí a leer y escribir? Le dije, no sé, pastor, leyendo la Biblia. Y el pastor se conocía la Biblia al revés y al derecho, ¿no? Porque entendió que la Biblia era su medio, no de excusa, sino lo aprovechó como una oportunidad para crecer. ¿De qué manera nosotros estamos haciendo, creciendo? ¿Qué tendríamos que hacer, hermanos? ¿Qué tendría que pasar? No solamente estoy hablando de nosotros como alumnos del seminario, estoy hablando de la iglesia en sí misma, ¿no? De la iglesia, de nuestros jóvenes que conocen más de canciones del mundo, de Maluma y de no sé qué tantos cantantes hay hoy, ¿no es cierto? Que de las escrituras. ¿Cómo hacer para que nuestros niños que conocen más de redes sociales, más de internet, más de programas, de dibujitos que se matan con pistolas y todo, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestros niños conocieran más de la palabra de Dios y menos de violencia y menos de maldad? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestros matrimonios, nuestros esposos como matrimonios, conozcamos más de la palabra y sepamos cómo ser mejores esposos con base en la palabra? Y no ver tantas novelas y tantas series en Netflix. ¿Cómo hacerle, hermanos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacer que nuestras iglesias asistan a estudios bíblicos, ¿no? Sin que se nos duerman? Sin que se nos duerman. ¿Cómo hacer para que la gente se enamore? Hay tanta gente, hermanos, que tiene tantas Biblias. Aparece una Biblia bonita de nueva edición. Todo el mundo quiere comprar esta nueva Biblia, pero no la leemos. No la leemos. Fíjense que en México teníamos una costumbre muy bonita. Aquí yo no la he visto y desafortunadamente no la pude implementar. He de reconocer. Pero en México tenemos si quieren llamarlo tradición, está bien, llámenlo. No me enojaría si se llamara tradición. Pero ustedes saben que antes en México,
cuando los niños pasaban a cierta edad, ¿no? Cuando ya podían leer y escribir, se hacía una ceremonia en la iglesia donde los papás compraban una Biblia para cada uno de sus hijos. Entonces, había un momento bonito del culto donde todos los niños pasaban con sus papás. Y había un momento donde el pastor hablaba sobre lo que significaba la Biblia, ¿no es cierto? Y hacía como una ceremonia de entrega donde los papás le entregaban a sus hijos, ¿no? El texto sagrado para que sus vidas fueran guiadas en él. Yo recibí mi Biblia, ¿no? Yo recibí mi Biblia. No es esta, porque esta la recibí de mamá ya siendo yo muy grande. Esta Biblia tiene ya como 25 años. Esta yo la recibí de mi mamá. Y la sigo guardando y la sigo atesorando como un preciado. No idolatro mi Biblia, pero esa tradición que traíamos de pequeños nos hacía saber que había un texto sagrado que habría que leer, Hoy es más fácil regalarle a nuestros hijos un Nintendo, un PlayStation, una pistola, una arma, qué sé yo, cualquier cosa, y no una Biblia, por ejemplo. Pero yo digo, ok, está linda la ceremonia, está linda la tradición, pero ¿qué hacemos para que nuestros niños la lean? Yo siempre acostumbré, como pastor dentro de mi liturgia, cuando yo bautizo a alguien, el que es bautizado por mi mano, primero tiene que hacer una confesión, tiene que hacer un credo de confesión. Públicamente tiene que confesar que cree ante todos los presentes que Jesucristo es el Señor y que lo recibe como su Salvador, y yo le digo el credo de la iglesia, y el bautizado tiene que decir sí creo. Eso yo lo hago por liturgia mía. ¿Crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Sí creo. ¿Crees que el Señor Jesucristo vivió en este mundo, que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, y que algún día vendrá con poder y gloria establecer su reino sobre la tierra para reinar 1000 años, y después de esos 1000 años entregar el poder al Padre eterno y vivir eternamente con él? Y el bautizado tiene que decir sí creo, porque tiene que confesarlo, tiene que confesar ese credo, tiene que hacerlo público. Sí creo. Y lo segundo que yo hago en mi liturgia es que el bautizado tiene que poner su mano en la palabra, ¿no? Eso hacemos mucho. Sí, he visto acá algunos pastores que hemos hecho aquí en Argentina. Está bien, yo lo hago de suyo ya muchos años. Y les digo, tienen que fundamentarse en la palabra, ¿no es cierto? Hoy bendigo a Dios porque Argentina es una iglesia donde tiene un grupo de maestros y de maestras que se encargan que después de que el bebé nace de las aguas, pueda ser instruido en esa palabra. Pero los maestros y maestras tienen que amar esa palabra. Los pastores tenemos que amar esa palabra. Los líderes tenemos que beber esa palabra para que entonces podamos nosotros compartirla a los nuevos creyentes y que crezcan en la palabra. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Esa es la gran interrogante, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Bueno, hermanos, eso les pasa por no haber leído la revista digital. Si hubieran leído la revista digital, yo hubiera terminado mi clase mucho tiempo atrás. Por eso, ¿qué hacer? Ahí tenemos que empezar por leer la revista. Retomando la parte seria, de verdad, hermanos, estamos en una grave crisis en nuestras iglesias, de un profundo desconocimiento y amor hacia la palabra de Dios. Ahora, a ver, no somos los únicos, créanme que hay crisis en otros lados. Asumamos la nuestra. Hoy todos nosotros somos parte de hacer ese cambio. Todos nosotros.
Y ahora nosotros somos una nueva generación que puede hacer que, como dijo el profeta en Apocalipsis, la visión del rollo, hermanos, tiene que ver con esto. Ya les iba a decir, pero si no me voy a extender y no quiero abusar de su tiempo. Listo, hermano, voy a cerrar acá. ¿Alguien tiene alguna impresión, algo que quiera comentar? Hemos visto estas dos grandes figuras de espiritualidad, Hans Denk y Casiodoro de Reina, sus grandes aportes de sus joyas espirituales que nos plantean estas profundas preguntas que nos hacen ir en la lectura divina a la acción. Pastor Dante. No, con respecto a lo que estábamos hablando recién y la pregunta que usted cerraba, hoy al comienzo, bueno, leímos dos textos muy cortitos, eran los textos, ¿no? Pero en cuanto a cómo nos concentramos, a cuánto le preguntamos, ¿no es cierto? O nos preguntamos a nosotros, uno se puede dar cuenta que no es el hecho de leer un capítulo entero o de compartir una prédica con 20 versículos o 20 lugares distintos o simplemente que hacer la combinación, vamos a decir, de los textos que hablen de lo mismo, sino que concentrarme en la palabra, puedo preguntarle al texto, hacer exégesis, buscar el contenido, espiritualizarlo para mi vida, qué me dice para mi vida, y bueno, yo creo que es ahí donde la palabra de Dios produce los cambios en nosotros. Si no nos va a informar, sí, vamos a estar informados, vamos a saber la Biblia, que quizás de punta a punta la vamos a leer como un libro histórico o para informarnos qué, pero no va a haber transformación, ¿no? Tenemos que buscar la transformación en la palabra, tenemos, y leerla con ese sentir, me parece a mí, ¿no? ¿Qué me dice a mí? Gracias, Pastor Dante. Hermanos, hermanas, escúchenme algo. Ustedes van a tener dos caminos una vez que esta cursada termine. Dos caminos. O ponen en práctica, o ponemos, me incluyo, ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en esta materia, o seguimos nuestros propios hábitos, nuestras propias formas. Eso ya nadie, ni el ejecutivo, ni su pastor, ni el director del seminario, ni nadie va a influir ahí. Ese ya es cuestión de cada quien. Oro, hermanos, para que seamos agentes de cambio para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios, hermanos. Y para la edificación del cuerpo de Cristo. Que Cristo lo compró con precio muy alto, con su sangre preciosa. Bueno, hermanos, pues me alegra mucho haber compartido esta clase con ustedes. Deseo que Dios les bendiga, que pasen una linda noche y Dios los bendiga.